Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía en el segundo domingo de Cuaresma, ya una semana que iniciamos más para seguir buscando la conversión de nuestros corazones, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Por eso encomendamos en esta Eucaristía los proyectos e intenciones de esta semana que iniciaremos en este tiempo de Cuaresma. Por supuesto, agradeciendo a Dios por los logros obtenidos durante esta semana que termina, pidiéndole al Señor, por supuesto, para que nos llene de la fuerza de voluntad para seguir venciendo las tentaciones, y esforzarme en esta semana de Cuaresma un poco más por el ayuno, por la oración y por la limosna. Y encomiendo en esta Eucaristía también las intenciones de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús en La Castra, por toda su feligresía, por cada uno de ustedes que buscan este canal para celebrar la Santa Eucaristía, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, para que el Señor, a través de esta Eucaristía hoy, toque sus corazones y les obtenga la conversión. Ahora pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los corazones de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y cariño, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña
y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, no le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. Aunque abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a sus elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se desaparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, solemos siempre pedirle al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender su palabra. En muchas ocasiones hemos dejado de leer la palabra de Dios porque no la entendemos. Y es cuando no pedimos al Espíritu Santo
para que nos ayude a entender y comprender su palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hace unos 2-3 meses, exactamente cuando comencé como párroco en esta iglesia, al ver la posición de la iglesia, la altura de la iglesia en donde se encuentra, me hacía pensar en que la iglesia, esta iglesia de la Castra, es la iglesia, pudiéramos decir, del Monte Tabor, el lugar donde Jesús se transfiguró. Y mi invitación hacia la feligresía para buscar a Dios era de subir a este monte, entrar en ese monte, en el templo, para ver al transfigurado, para ver a Jesús en la Eucaristía, para ver a Jesús en el sagrario, para recibirlo, reconocerlo, como lo hicieron aquellos discípulos. Y ese es el Evangelio que hoy estamos escuchando y queremos meditar en este momento. Fíjese que pudiéramos ver los templos, cada iglesia como ese monte Tabor, en el que cuando nos acercamos a ese monte, vamos para reconocer, vamos para sentirnos transfigurados, para ver el resplandor de esa luz que es Cristo. Y fíjense entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud delante de Dios, delante del transfigurado? Al ver el Evangelio, nos habla de que los discípulos estaban asustados. Tanto así que le dicen a Jesús, Pedro le dice a Jesús, Maestro, qué gusto es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en realidad lo que ellos decían, lo decían porque estaban asustados. Vemos en el Evangelio, en la palabra de Dios, que Jesús siempre está presto para realizar lo que Dios le mande sin reservarse nada ni a su propio Hijo. Y al ver entonces la lectura del Génesis, nos muestra que lo que tenemos, que la intención de buscar a Jesús en el monte Tabor, en la iglesia, es para cumplir la voluntad de Dios. Es para que Dios, al hablarnos, podamos entonces escucharle, como nos dice el Evangelio. Dice que una nube los cubrió, y de esa nube salió una voz que decía, y fíjese, no era la voz ni de Jesús, ni de Elías, ni de Moisés, sino era la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo, escúchenlo. Eso es lo que nosotros solemos hacer o debemos hacer en el monte Tabor, cuando buscamos a Jesús, es decir, en la iglesia, escucharlo. Y de repente no salir asustados, no salir preocupados, o incluso irnos sin nada, porque a veces solemos venir al monte Tabor y por cualquier cosa nos distraemos, perdemos el tiempo, hacemos cualquier otra cosa menos escuchar o ver el resplandor del transfigurado de Jesús. De modo que la invitación es entonces que al escuchar a Jesús podamos entonces ver lo que Jesús nos pide, escuchar lo que Jesús nos dice y después de salir del monte Tabor, llevarnos el resplandor de Dios. Y llevar el resplandor de Dios significa llevarlo en nuestro rostro, manifestar que venimos de misa, manifestar que hemos orado, que hemos hecho cosas buenas en la iglesia.
Y fíjese entonces que tenemos un ejemplo, un modelo de aquel hombre, el padre en la fe, que ve la transfiguración, ojo, no de Jesús, pero sí la de Dios. Escucha a Dios, busca a Dios. Y fíjese lo que Dios le pide a este hombre, Abraham, el padre en la fe. Le pide que le ofrezca a su hijo, Isaac, a quien tanto ama, dice el Evangelio, a una región para que lo ofreciera en sacrificio. Y en sacrificio los antiguos sacrificios era ofrecer animales a Dios, sacrificarlos, matarlos. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, matar a su hijo para ofrecérselo al mismo Dios en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Abraham quiere cumplir la voluntad de Dios. Abraham no se echa para atrás. Abraham, sí, por supuesto, afligido, a lo mejor triste, porque tanto esperar un hijo para que Dios terminara pidiéndoselo en sacrificio. Y eso lo hace un hombre que ve el resplandor de Dios, un hombre que escucha la voluntad de Dios. Estoy seguro que a lo mejor si Dios pidiera en este momento a su hijo, a su hija en sacrificio, no lo haría. Y a lo mejor hemos visto muchos ejemplos de familias que han perdido a sus hijos. Y valga decir que es importante ver esto como un sacrificio a Dios, un sacrificio que es bien recompensado. Hoy Dios no nos pide hacer sacrificios de este tipo, ni de animales. Hoy el sacrificio para Dios es que nosotros entreguemos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre en el monte Tabor, en la iglesia. Y hacer lo que el Señor nos dice. Escuchar, dice el Señor cuando se le presenta en el monte Tabor a sus discípulos, cuando pronuncia su voz. Y por eso esa es la invitación de Jesús, a que cada vez que nosotros podamos venir, subir al monte Tabor, a la iglesia, es precisamente para que al Jesús hablarnos, nosotros hagamos un sacrificio. Y por eso es importante preguntarnos, ¿cuál es el sacrificio que hoy tengo que hacer? Y hoy sacrificios, como los decíamos a lo mejor el miércoles de ceniza, sacrificios de todo tipo, porque hay cosas que son sacrificadas, que deben hacerse para acabar un pecado, para acabar el miedo, para acabar el afán de tener, el afán a lo mejor del prestigio, de la arrogancia. Esa es la invitación de Jesús, queridos hermanos y hermanas, que podamos y seamos valientes, capaces de hacer sacrificios como Abraham. Y el sacrificio se ofrece en el altar, el sacrificio se ofrece en ese monte Tabor, en donde yo voy a ver el resplandor de Dios. Que cada Eucaristía que nosotros celebremos y vivamos sea una Eucaristía para que nosotros podamos ofrecernos a Dios. Cada Eucaristía se ofrece a Jesucristo en el altar, como víctima, altar, como sacerdote. Y en esa víctima también nos invita y nos da el ejemplo a que también nosotros tenemos que ofrecernos como ese sacrificio. Y luego, entender de que para llegar a la gloria de la resurrección es necesario pasar por la cruz, el sacrificio. Y todos tenemos una cruz, cada quien lleva una cruz, porque no podemos hacer como Pedro. Pedro le dice a Jesús que tiene el deseo de hacer 3 chozas y quedarse solo con las cosas buenas. Señor, tan bonito lo que estamos viendo. Señor, qué bonito se siente aquí. ¿Por qué no nos quedamos? A lo mejor usted no necesita pasar por ningún sufrimiento, pero Jesús baja con ellos y les pide
que guarde el secreto. Por eso, todo puede ser perfecto, como le dice el Evangelio al final, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y todo puede ser perfecto cuando aceptamos la invitación del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pidámosle pues al Señor que nos dé fuerza de voluntad para escucharlo siempre, que nos dé ánimo, que nos dé ganas de escuchar a Jesús, que a pesar de que su iglesia esté lejos, esté en una montaña, esté alejada, usted busque, haga el sacrificio de ir al monte Tabor para escuchar, para ver el resplandor de Dios y así ver la gracia de Dios manifestada en nuestros corazones. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde su casa te invito para que levantes tu mano derecha ante la presencia de Dios para manifestar nuestra fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre para que transfigure nuestra vida con su amor y acoja favorablemente nuestras plegarias de este día. Decimos todos: ilumínanos, Señor. Estrecha los lazos de comunión entre todas las iglesias, que la luz de la transfiguración de tu Hijo abra caminos de diálogo y de reconciliación en la verdad. Roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor. No permitas que nuestros pastores y líderes religiosos trabajen por intereses propios, sino que se inspiren de tu bondad, capaz de darnos incluso a tu propio Hijo. Roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor. Abre nuestros corazones a la escucha de la palabra de tu Hijo amado y podamos así transfigurar nuestra vida y descubrirnos amados. Roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor. Alienta la esperanza de los ancianos, los enfermos, los desorientados, que puedan encontrar en nuestra alegría cristiana un motivo para seguir luchando. Roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor. Vivifica nuestra confianza en ti, para que en todos los momentos de la vida podamos decir como Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, por cada una de nuestras intenciones, especialmente por lo que pedimos en este tiempo de Cuaresma, la conversión, para que Dios nos la conceda y con ella podamos acercar más almas a Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Padre, que respondes con sobreabundancia a nuestras plegarias, lleguen ante ti las oraciones que te presentamos por tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Nos sentamos para poder presentar ante el altar de Dios el pan y el vino, que es el sacrificio de Dios en la Eucaristía. Y junto a ese pan y vino presentamos ahora nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó
y di con sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y di con sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y di con sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo, nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el resplandor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete espiritual de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, como familia, le damos la paz a nuestros amigos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que se transfigura enfrente de nosotros para descubrir su rostro y escucharle. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que están celebrando la Eucaristía a través de este canal en YouTube van a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahora te invito para que me acompañes en realizar esta oración de acción de gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas. Allí en su lugar, en ese lugar en donde estás, demos gracias a Dios, Señor, por la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos, lo que tenemos. Demos gracias a Dios porque nos habla todos los días para corregir nuestra vida,
para ser buenos, para hacer el bien. Demos gracias a Dios por papá, por mamá, por mis hermanos, por mis amigos. También dar gracias a Dios por aquellos enemigos que nos persiguen, nos critican, hablan mal nuestro. Demos gracias a Dios porque nos da la prenda de su amor. Se ofrece Él como víctima, como sacerdote, como altar, para recibirle y llenarnos de su gracia. En silencio, demos gracias. Quiero invitarles para que sigamos este medio de evangelización, este canal en YouTube, el Padre Ricardo Prato. Y evangelizar no solamente a lo mejor es hablar con el otro y hablar de Dios o compartir la enseñanza de la buena noticia. Es también incluso invitar a mis amigos, a mi familia, a buscar la Santa Misa en las redes sociales, en este canal, el Padre Ricardo Prato, buscarlo para poder escuchar la buena noticia, alimentarnos de la palabra de Dios y así evangelizar. Eso es una forma también de buscar la buena noticia, de evangelizar a otros que están alejados de Dios. Luego agradecer a todos ustedes por el amor, el deseo de buscar a Dios, de no detenerse por una pandemia, sino de buscarle en cualquier momento y no solo cuando se necesite, sino cuando estoy sediento y ganas de buscar a Dios. Invitarles también para que sigamos en esta segunda semana de Cuaresma, para que vivamos de las prácticas de las buenas obras, con ayunos, oraciones, con limosnas. Y por eso también reitero la invitación para la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas, que se está realizando este año a nivel nacional en todas las diócesis del país, para que demos el aporte, para que brindemos el granito de arena, ese medicamento que está en su casa, está guardadito y que usted ya no lo usa, tráigalo, acérquelo a la parroquia para que podamos darlo a aquel que lo está esperando y que lo necesita. Por eso también el próximo domingo, el tercer domingo de Cuaresma, se estará realizando una colecta especial en todas las parroquias del estado Táchira, precisamente para dar un aporte a esta campaña y así poder abastecer todos los centros, bancos de medicinas que tenemos en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y luego el 16 de abril, después de la Semana Santa, tendremos el teleradio maratón a beneficio de la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Los centros de acopio los tendremos en Plaza Los Mangos, en Los Bomberos, en Plaza La Ermita y en Radio Natividad, donde nos darán la emisora matriz, la amplia información para esta campaña, Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Ahora nos disponemos para cantarle a la Virgen y agradeciendo a Dios y a ella por tantos favores recibidos. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y ahora le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Que viva la Virgen María. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el compromiso de subir al monte Tabor para descubrir el rostro de Cristo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Feliz semana para todos.